Hoy nos vamos a meter a fondo con un texto que, la verdad, presenta la fe cristiana como una gran paradoja. Sí, es una idea muy contraintuitiva desde el principio, la verdad. Totalmente. Nos dice que para ser verdaderamente fuertes, primero tenemos que admitir que somos débiles. O que para encontrar la seguridad debes dejar de confiar en ti mismo. Exacto. Y que para, de alguna manera, tomar el control, lo primero es renunciar a él. Es un planteamiento que le da la vuelta a todo. Nuestra misión, si te parece, en los próximos minutos, es intentar resolver esta aparente contradicción. Entender la lógica que esconde. Me parece un reto estupendo. Porque, a menudo pensamos en la fe como un esfuerzo, ¿no? Como creer muy fuerte en algo o en uno mismo. Sí, como una especie de músculo que hay que ejercitar. Pues el material que tenemos delante propone justo lo contrario. Así que, bueno, vamos a meternos en faena. Desde luego. Y esa idea de paradoja que comentabas es la clave de todo. Ajá. El texto arranca con una premisa que lo cambia todo. La fe no es un ejercicio de introspección, no es algo que generamos mirando hacia adentro. No es autoconfianza. No, es una respuesta relacional, un acto de mirar hacia afuera, hacia otro. De hecho, la cita que nos sirve un poco de brújula es de Romanos. Romanos 1:17, ¿verdad? Esa es. El justo por la fe vivirá. Y el análisis subraya algo que me parece crucial. A ver, No dice vivirá por su fuerza, ni por su optimismo, ni por su disciplina. claro. Dice por la fe. Y la fe aquí se entiende como una dependencia total de algo o de alguien que no eres tú. Y esa palabra, dependencia, Uf, choca frontalmente con nuestra cultura, ¿no? totalmente. Hoy en día, confiar en uno mismo no es que no suene mal, es que es el objetivo. Es el ideal. Toda la psicología moderna, el coaching, todo se basa en la autoestima, en la confianza en las propias capacidades. Este texto está diciendo que todo eso está mal. Es una buena pregunta. O hay un matiz que no estoy viendo. Porque, de entrada, suena a que nos pide que desconfiemos de nosotros mismos, y eso es fuerte. Es que esa es la pregunta del millón. Y el texto no la esquiva, para nada. La convierte en su argumento central. Vale, Yo no creo que diga que la autoestima en sí misma sea mala, sino que te obliga a preguntarte, ¿cuál es tu fundamento último? O sea, ¿en qué apoyas el peso de tu existencia? ¿dónde está el cimiento? Exacto. Y para ilustrarlo nos lanza una cita de Jeremías 17, versículo 5, que es durísima. Sí, la he leído y... Dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Uf, maldito. Es una palabra muy, muy fuerte. No dice equivocado o ingenuo, dice maldito. Sí, sí. Y la expresión poner carne por su brazo es muy gráfica. Suena a confiar en tu propia musculatura, en tu fuerza bruta, Justo. en lo que puedes tocar y controlar, ¿no? Exactamente. Poner carne por su brazo es la metáfora perfecta de la autosuficiencia. Vale, Es la creencia de que tu inteligencia, tus contactos, tu cuenta corriente, tus estrategias son el cimiento sobre el que construyes tu vida. lo que llamamos tener recursos. Eso es. Y el texto argumenta que esa es una base que hace aguas por todas partes. Porque la carne, lo humano, es por definición frágil, cambiante, mortal. Claro, es perecedero. Por eso lo llama maldición. No como un castigo divino arbitrario, sino como la consecuencia lógica inevitable de construir tu casa sobre arena. Es pura física existencial, como dices. Soplará el viento y la casa se caerá. No hay más. Entiendo. Y para que no quede ninguna duda del contraste, el texto nos pone justo después la otra cara de la moneda. En el mismo capítulo. Sí, del mismo capítulo de Jeremías. Bendito el varón que confía en el Señor. El cambio es solo una cosa, el objeto de la confianza. La acción es la misma, confiar, pero el resultado pasa de maldito a bendito. Y aquí lo fascinante es analizar qué significa bendito en este contexto. A ver, Porque según esta perspectiva, la bendición no es que de repente todo te vaya a salir bien, como si fuera una fórmula mágica para el éxito. no es un amuleto de la suerte. Para nada. La bendición es la naturaleza del fundamento. Si confías en ti mismo, estás atado a la montaña rusa de tus emociones, tus éxitos, tus fracasos, tu salud. Es un viaje agotador. Agotador. En cambio, este argumento dice que confiar en Dios te ancla a algo que, por definición, es externo e inmutable. La seguridad deja de depender de tu rendimiento. De cómo te sientas ese día. Exacto. Y esa, precisamente, es la bendición. La paz que da no tener que ser tú
tu propio pilar. Vale, esta idea me parece muy potente en teoría. Muy potente. Pero vamos a llevarla a la práctica, porque aquí es donde a mí se me complica. Venga. ¿Qué pasa un martes por la mañana cuando me siento débil, inseguro o, como dice el texto, infiel? Ujú. Si la fe es confianza y yo ese día no siento absolutamente nada de confianza, ¿qué pasa? Se ha roto el ancla. Claro. Todo el sistema se viene abajo porque yo he tenido un mal día. Me cuesta mucho entender cómo mi infidelidad no rompe esa conexión. Es que esa es la objeción más humana y real que se le puede hacer. Y el texto, bueno, la responde con el que para mí es su argumento más revolucionario. A ver. Está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dale un par de vueltas a esa frase. Es radical. Desvincula por completo. Totalmente. Desvincula por completo la validez de la fe, de cómo te sientas tú o de tu comportamiento en un momento dado. Un momento, esa idea es un alivio, pero también suena casi demasiado fácil, ¿no? ¿En qué sentido? ¿De verdad da igual si un día me levanto y no creo en nada? Mi duda no tiene ningún peso en la ecuación, porque eso lo cambia todo. Sí. Significa que en mis peores días, cuando siento que no me quedan fuerzas ni para agarrarme a la cuerda, el ancla sigue ahí, firme. ¿Es eso lo que quiere decir? Precisamente. Ese es el clic del asunto. La fe, desde esta perspectiva, no se sostiene por la fuerza con la que tú te agarras a ella, sino por la solidez del ancla, Eso es. por la solidez inamovible de aquel en quien crees. La validez de la fe no descansa en la fidelidad del creyente, que es inconstante como el tiempo, Claro. sino en la fidelidad de Dios, que es fiel a su propia naturaleza. Como dice el texto, no puede negarse a sí mismo. O sea que la fe se sostiene por quién es Él, no por cómo estoy yo. Exacto. Tu duda es real, tu miedo es real, pero no tienen el poder de romper el ancla. Entendido. La base de la fe es la fidelidad de Dios, no la mía. Lo pillo. Pero, si llevó esa idea hasta su última consecuencia, me asustó un poco, ¿eh? ¿Por qué? Porque si mi fidelidad no es el motor, si mis sentimientos no son el termómetro, significa que mi voluntad, mi yo, debe hacerse a un lado. El texto habla de negarse a sí mismo, y eso suena a algo mucho más drástico que un simple acto de humildad. Es que lo es. Y aquí entramos en el territorio más radical, el que más choca con nuestro mundo. Sí. La cita clave es de Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo en este contexto es un acto deliberado de abdicación. Es decirle al yo, que lleva toda la vida actuando como director general de la empresa, Claro. gracias por tus servicios, pero a partir de ahora el puesto lo ocupa otro. Es la antítesis del ideal del self-made man, del individuo que se forja a sí mismo desde cero, y de toda la cultura del hustle y del biohacking, ¿no? Absolutamente. La idea de que puedes optimizar cada aspecto de tu vida, desde tu sueño hasta tu productividad, para tener el control absoluto. Sí. Este texto diría que todo eso es, como lo llama, una ilusión peligrosa. Una ilusión, sí. De hecho, apoya esa idea con una frase de Proverbios que a mí, personalmente, me pone los pelos de punta. A ver cuál. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es escalofriante, ¿eh? Es muy fuerte. Porque te está diciendo que tu mejor intuición, tu sentido común, te puede estar llevando directo al precipicio. Exacto. Lo presenta como el problema central de la condición humana. Nacemos con una brújula interna que creemos que funciona perfectamente. Y que nos fiamos de ella ciegamente. Claro. Pero en realidad tiene una desviación magnética fatal. Por eso, la fe, en esta definición, no consiste en esforzarse más por seguir tu brújula, Ya. sino en admitir que está rota. Y decidir seguir un mapa y una brújula externos. La autosuficiencia es una ilusión porque parte de la premisa de que mi camino derecho es efectivamente derecho. Y este texto lo niega de raíz. Me recuerda a cuando intentas montar un mueble de estos de una tienda sueca sin mirar las instrucciones. Sí, totalmente. Convencido de que tu intuición es suficiente. Y siempre acabas con 3 tornillos de más y una estantería coja. Es una analogía perfecta. El texto te dice: deja de intentar montar la vida según tu intuición, porque te va a quedar coja. Aquí tienes las instrucciones. ¿Vale? Entonces, si nuestra brújula está rota y la autosuficiencia es una trampa, ¿cómo empieza la fe? Buena pregunta. No puede ser algo que uno decida por pura fuerza de voluntad. En plan, venga, desde hoy voy a creer más. No,
Desde luego que no. El texto desmonta esa idea con una frase de Jesús en el Evangelio de Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Uf. Eso no suena para nada a un discurso motivacional, ¿eh? De hecho, es lo más desmotivador que te pueden decir. Es una declaración de insuficiencia radical, y el texto la interpreta no como un mensaje deprimente, sino como el verdadero y único punto de partida de la fe. ¿Cómo es eso? No empieza con un yo puedo, sino con un honesto yo solo no puedo. La fe no nacería de un acto de optimismo forzado, sino de un momento de rendición, De tocar fondo. de tocar fondo y admitir que tus propios recursos se han agotado. El punto de partida no es una power pose frente al espejo, sino reconocer que te has quedado sin gasolina. Y el argumento va todavía más lejos. Sí, Porque no solo dice que no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino que incluso el acto inicial de confiar, la fe en sí misma, no es un logro nuestro. exacto, ahí se pone denso. Aquí el texto se pone muy denso teológicamente con Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esto, claro, plantea la pregunta más desconcertante de todas. Sin duda. Si hasta la propia fe, la capacidad de agarrarte al salvavidas, se describe como un don de Dios, como un regalo que recibes y no como algo que produces, ¿Qué nos queda a nosotros? ¿qué lugar ocupa el esfuerzo humano en todo este esquema? La respuesta que da el texto es tajante. El papel humano no es generar la fe, sino recibirla. Recibirla. Imagina que te estás ahogando y alguien te lanza un salvavidas. Tu acción no es fabricar el salvavidas, ni siquiera nadar hasta él. Tu única acción es dejar de bracear en pánico. Y agarrarte a lo que te han lanzado. Exacto. La iniciativa y el poder residen completamente fuera de ti. De acuerdo. Creo que estoy juntando todas las piezas. El panorama general que dibuja el texto es el de un conflicto fundamental. Parece que solo hay un trono en el centro de nuestra vida. Y mientras el yo lo ocupe, Cristo en este esquema es como mucho un asesor, un complemento. Sí, un consejero. Pero la fe de la que habla el texto exige un cambio de régimen total. Y para ilustrarlo usa la que quizás es la cita más personal e intensa de todo el análisis. La de Gálatas, ¿verdad? Sí, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa imagen de la crucifixión del yo es la culminación de todo el argumento. El brutal. Es brutal, pero es crucial entenderla como la sugiere el texto. No es una aniquilación de tu personalidad. No te conviertes en un zombi sin voluntad. No es la muerte del ser. No. Es la muerte del egoísmo, del egocentrismo como principio rector de tu vida. Es el desplazamiento del yo como centro de gravedad de tu existencia. Es como si el sistema solar de una persona cambiara. Me gusta esa analogía. El yo deja de ser el sol, alrededor del cual giran todos los planetas de la vida, trabajo, familia, ambiciones, y pasa a ser un planeta más, que ahora gira en torno a un nuevo sol. Esa analogía es perfecta. El corazón del Evangelio que presenta este texto es precisamente ese cambio cosmológico a nivel personal. Un cambio de centro. Es una vida que deja de girar alrededor de uno mismo para empezar a girar en torno a Cristo. Y la paradoja es que ese cambio radical no se logra por un esfuerzo titánico de la voluntad, Claro. sino como la consecuencia natural de todo lo anterior, de reconocer que tu brújula está rota, de aceptar que necesitas un ancla externa y de recibir la fe como un regalo. Es la resolución final del conflicto. Bueno, para recapitular un poco el viaje que hemos hecho a través de este análisis. Vengo. Hemos visto que según esta perspectiva, la fe bíblica no es una herramienta para empoderarnos o para engrandecer nuestro yo. Es casi todo lo contrario. Es un acto de confianza en otro, no en uno mismo. Hemos visto que su validez no depende de nuestros sentimientos, porque se basa en la fidelidad de Dios que es constante. Requiere una renuncia radical al control y a la ilusión de la autosuficiencia. Sí. Y es, en última instancia, un regalo que se recibe, no un mérito que se gana. El texto cierra con una frase que, para mí, lo resume todo de manera brillante. ¿Cuál es? Es justamente cuando dejamos de confiar en nosotros mismos que comenzamos a vivir verdaderamente por la fe. Una conclusión totalmente paradójica, pero muy coherente con todo el argumento que ha construido. Totalmente. Y nos deja con una pregunta final, algo para darle vueltas después que apagar esto. A ver. El texto insiste hasta la saciedad en que la base de la fe es la fidelidad de Dios, no la nuestra.
Si uno asume esa premisa de verdad hasta el fondo, ¿cómo cambiaría la manera en que esa persona se enfrenta no solo a sus fracasos, que es la parte fácil de ver, sino también a sus propios éxitos? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.